inicio a este tiempo maravilloso que el Señor nos permite estar conectados en oración. Estamos en este tiempo de reto. Dios ha sido bueno y ha sido fiel y durante todos estos días su bondad y su misericordia nos ha alcanzado. Creo que en el proceso de lo que hemos visto durante todos estos días, hemos visto a un Dios que nos sostiene, nos levanta, nos da una palabra todos los días conforme a la necesidad que estamos atravesando. Por eso en estos momentos allí donde estás te invito a que puedas orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su amor y su bondad. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es infinita, Señor. Estamos delante de tu presencia en estos momentos, clamando, buscando tu rostro. Estamos convencidos que lo que tú has comenzado en nuestras vidas, oh Dios del cielo, avanza. Que el proceso, Dios, que llevamos contigo es un proceso de avance, de crecimiento, de cada día, oh Dios, llegar a la meta y poner nuestra mirada en Jesús para poder caminar con mucha confianza, con mucho anhelo en nuestro corazón de poder honrarte a ti, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, mi Rey. Y en estos momentos, Dios del cielo, pedimos que seas tú escuchando la oración, el ruego, la petición de cada persona que está conectada. Cada uno, de acuerdo a la necesidad, pueda hoy, Dios mío, recibir ese consuelo, pueda recibir esa confianza de que tú estás al tanto de sus peticiones, Señor. No estamos distantes de ti, Señor, sino que por el contrario estamos cerca y confiando en que lo que has prometido en nuestra vida se cumple. Hoy es un día para declarar que te amamos, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro escudo, nuestro defensor. A ti corremos, Dios, y tú escuchas nuestro clamor, nuestro ruego. Tú dices en tu palabra, Dios mío, que tú eres escondedero. Tú, oh Dios, eres refugio. Debajo de tus alas estamos seguros y confiados. Por eso en esta mañana clamo por aquellos que vienen con algún tipo de miedo, de temor, para que tú fortalezcas sus vidas, para que tú, Señor, quebrantes toda raíz de temor, de miedo de sus vidas, y ellos puedan tener seguridad y confianza de que tú eres ese Dios que protege, que guarda, que cuida, que impide que cualquier cosa que quiera hacernos daño pueda llevarse a cabo en nuestra vida, sino que estás allí pendiente, estás defendiéndonos, guardándonos, dirigiéndonos. Padre, en estos momentos te pedimos, Señor amado, que ese cerco y vallado de protección alrededor de nuestra vida esté allí, que podamos tener, Dios mío, esa tranquilidad de que cuando estamos en tu presencia estamos cuidados, estamos protegidos por ti, Señor. Gracias te damos en esta hora. Oramos en estos momentos por aquellos que están clamando allí y que entre sus peticiones está por sus lugares de trabajo. Clamo, Señor, para que tú traigas paz en esos lugares de trabajo, para que intervengas en cualquier tipo de conflicto y des la victoria, Señor. Oro, Dios, por cada uno de los que están allí, que son tus hijos y en sus lugares de trabajo son atacados, son vulnerados, Señor. Tú eres el Dios que hace justicia, que obra justicia, y clamamos por justicia por aquellos que están allí, Señor amado, y están orando para que tú hables en favor de ellos, en esas empresas, en esos lugares, Dios del cielo. Oramos también por los que tienen el anhelo y el deseo en su corazón de comenzar a trabajar. Te pido, Señor, que seas tú abriendo esa puerta, que ellos puedan llevar con fe esa hoja de vida y ellos puedan ver cómo esa puerta se abre en tu nombre, Señor. Clamamos en estos momentos también, Señor, por aquellas personas que tienen peticiones que ya hace mucho tiempo las tienen, Señor, y que dicen, Dios, cuando tú obrarás, quizás por algún proceso jurídico, algún proceso, Dios mío, que lleva años. Tú eres el Dios que responde, tú eres el Dios que coloca, Dios del cielo, en gracia esos documentos con el que tiene que colocarlo en gracia, el que respondes al clamor, a la oración, a la petición. Padre, tú eres fiel y eres poderoso. Para ti no hay nada imposible, Dios amado. Tú eres el Dios que hace justicia a sus escogidos que claman de día y de noche, como dice tu palabra. Y tú obras, Dios, tú escuchas el clamor. Por eso en esta hora, Dios mío, te pedimos que sea tu Santo Espíritu
manifestándose en cada uno de aquellos que están allí, que pueden tener ese desespero, esa angustia, porque aún no han visto respuesta. Tú les puedas traer esa confianza y esa seguridad, Dios, de que la obra tuya es poderosa para sus vidas. Hoy es un día para glorificarte a ti, hoy es un día para alabarte. Todo nuestro ser, todo nuestro espíritu te alaba. Glorificamos tu nombre, allí donde tú estás, exalta el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios. Es un día para darle gracias al Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Él ha estado allí, Él te ha consolado, Él te ha abrazado, Él no se ha olvidado de ti, Él ha estado atento a tu clamor. Por eso en esta hora confía que Dios ha estado en cada momento de tus días, que cada situación Él la ha visto y Él obra de acuerdo a su fidelidad. Para todos aquellos que creen, hoy nos levantamos con mucha confianza, Señor, convencidos de que lo que tú has iniciado en nosotros lo terminas. Gracias, Dios del cielo, te damos en esta hora. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este día 19, día 19 de este reto, y el título es Edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca. Vemos que Dios día tras día ha estado hablando a nuestras vidas, trayendo la confirmación, sobre todo del lema del reto, de ese ensanchamiento, de ese avanzar en Él, de ese crecimiento. Y si bien es cierto, Dios cada momento nos muestra su bondad, su misericordia y su fidelidad, siempre pendiente de cada uno de nosotros, siempre atentos a que podamos estar convencidos de que Él no se olvida. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu clamor, de tu petición, y es un día para recordarlo. En este tema de edificar sobre la roca, el versículo que vamos a leer se encuentra en en Lucas, capítulo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos como esa casa y que el edificio de nosotros debe estar construido sobre la roca. Y en este caso, la roca es Cristo. Y él comienza el versículo diciendo, cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que oye estas palabras. Es bien interesante cómo el Señor nos hace un llamado a que es necesario que estemos atentos a su instrucción, porque cuando nosotros estamos atentos a la instrucción del Señor, es allí cuando vamos a tener ese discernimiento de poder edificar sobre la roca, edificar sobre la roca. El llamado de Dios a nuestra vida es que podamos nosotros edificar en Jesús, edificar en la obra de Cristo, tener esa construcción sólida de nuestra casa en Cristo, en sus mandatos, en su ejemplo, en lo que Él hizo aquí en la tierra, en cómo Él se comportó. El versículo es Mateo. Está allí Lucas en la agenda, pero es Mateo 7, 24 y 25. Entonces, como te decía, en esa roca que ha escrito, que nos invita a que nos guiemos por su ejemplo, a que construyamos según los lineamientos. Dice la palabra en otro texto que Él es el arquitecto. Entonces, Él nos da unas instrucciones, nos dice cómo es que debemos construir, y de acuerdo a esas instrucciones nosotros vamos siguiendo cuidadosamente las instrucciones de Cristo, y vamos construyendo en cada área de nuestra vida. Piensa que tu vida es un edificio, una casa, y que cada área de tu vida la vas construyendo en esas recomendaciones, en esos principios, en esos ideales que Cristo a nosotros nos ha dejado y nos ha mostrado a través de su palabra. Así es, muy buenos días, bendiciones para todos. Yo creo que tú has dado en el punto clave del mensaje de esta mañana,
Y es que Dios es el arquitecto. Por excelencia, Dios es el arquitecto. Dios fue quien elaboró los planes y que tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, cuando tú, por darte un ejemplo, ves una edificación, tú tienes que entender que esa edificación tiene un arquitecto, que es la persona encargada de haber hecho el diseño de ese edificio y que hay quienes ejecutan la labor de poder construirlo. En este caso, las personas que lo hacen se someten a la directriz principal, que es la persona quien emite las órdenes o que de alguna forma da cada instrucción para que pueda cumplirse a cabalidad lo que está diseñado en los planos. Entonces, existen unos planos de nuestra vida. Existe un arquitecto por excelencia de nuestra vida y ese arquitecto ha definido un propósito con cada uno de nosotros. La palabra enseña y dice de que Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Entonces yo creo que esto es lo principal, entender que Dios nos creó. Y si Dios nos creó para algo. Y hay una hoja de ruta que tenemos que seguir. Y hay unas instrucciones que tenemos que seguir. Entonces, ¿qué pasa? Como antes de conocer del Señor, nuestra vida estaba siendo dirigida por cada uno de nosotros. Nuestro arquitecto era nuestras emociones, lo que pensábamos, lo que creíamos, o en todo caso, alguna persona que estaba a nuestro alrededor que nos decía qué debíamos hacer. Pero ya después que llegamos a los pies de Cristo, entendemos de que fuimos creados por Dios y que además Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y si tiene un propósito con cada uno de nosotros, entonces Él es el arquitecto por excelencia que tiene unos planos ya elaborados y que esos planos elaborados tienen que ver con ese propósito que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Recuerda que el título del reto es ensanchamiento. Y para que se dé ese ensanchamiento, para que pueda verse esa obra majestuosa que Dios ha creado en cada uno de nosotros, tenemos que ceñirnos a el arquitecto por excelencia, que en este caso es Dios, y estar atento a cada instrucción que Dios nos da. Por eso es que este pasaje en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces fíjate que la prudencia tiene que ver con sabiduría. Y esta sabiduría tiene que ver con escuchar la voz del arquitecto por excelencia, que en este caso es Dios. Pero quien va a construir o a ejecutar ese plan somos nosotros. Entonces aquí está la parte de Dios, que es quien entrega el diseño, es quien elabora los planes. Y está la parte nuestra, que tiene que ver con la construcción día a día. Entonces la base sólida de esa construcción es Dios, que es el arquitecto. Encima de esa base es que nosotros empezamos a construir siguiendo las instrucciones del arquitecto. Entonces, lo primero que Dios piensa hacer con cada uno de nosotros siempre tiene que ver con cavar a profundidad esos cimientos, o sea, cavar a profundidad para poder hacer unos cimientos sólidos y así crecer. Hace algunos días veíamos precisamente esa situación cuando hablaba la palabra de que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y habla precisamente de unas raíces profundas. Y nuestro cimiento debe ser profundo, entendiendo de que Dios es el arquitecto que nos da instrucciones, pero que nosotros somos los que colocamos en práctica aquello que recibimos como instrucción para poder edificar, para poder construir, teniendo en cuenta que la roca es nuestro Señor Jesús. Así que es importante que podamos comprender que para que haya crecimiento, que para que haya avance, tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Cuando hay atención, cuando estamos atentos, entonces estamos dispuestos a poder colocar en práctica lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El llamado también es a revisar lo que estamos construyendo hasta este momento. Este fundamento es Cristo y Él da unas instrucciones, pero el punto clave acerca de acatar esas instrucciones y en cómo lo estamos haciendo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces hoy podemos nosotros revisar. Hay construcciones desafortunadamente que están en ruinas y era algo que
el Espíritu Santo traía a mi mente, de muchas veces estamos convencidos de que la obra que estamos realizando es una obra buena, pero cuando la exponemos a la presencia de Dios y cuando la exponemos a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, esa obra inmediatamente pues se desvanece. Lo que vemos en la palabra, quiero compartir contigo en Primera de Corintios capítulo 3, dice la palabra en el verso, en el verso 11, dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si las obras de alguien tiene algún valor. Entonces, este texto nos describe a nosotros que podemos construir, claro está, en Cristo. Y muchas veces estamos en la idea de que estoy en el Señor, estoy avanzando en Dios y estás construyendo, pero la pregunta es con qué clase de material lo estás construyendo. Estamos construyendo con un material resistente que va a soportar la presión. Estamos construyendo, dice que podemos construir con oro, con plata, con joyas, con madera. Podemos construir con muchas clases de materiales, pero que en última, al finalizar todo eso, se filtrará cuál es la construcción que va a permanecer y cuál no. El punto es que al ser el fundamento Cristo, el lineamiento que nosotros debemos seguir para escoger estos materiales debe ser la palabra de Dios y el cómo Él se muestra a través de la palabra, el cómo vivió cada momento. Estamos hablando de la vida, estamos hablando del diario vivir, del cómo yo edifico, por ejemplo, en mis finanzas, cómo yo edifico, por ejemplo, con mis hijos, cómo yo edifico mi vida espiritual. Entonces, en cuanto a mi tarea como madre, yo sé que el fundamento para levantar esta construcción como madre es Cristo. Yo filtro las decisiones que tomo con Cristo y si Cristo aprueba o si Cristo me guía a tomar X o Y decisión para la crianza de mis hijos. También en cuanto a mis finanzas. Entonces el fundamento es Cristo, pero Él me da unas bases en la palabra de cómo yo debo construir y yo debo saber qué materiales escoger los materiales hermosos que la palabra a mí me describe, no escoger a mi conveniencia. Tú hablabas de la sabiduría y de la prudencia y esto es algo que el Señor nos dice claramente. ¿Qué significa no escoger correctamente los materiales? Escoger unos materiales a mi criterio y escoger los materiales que me muestra el mundo, por ejemplo. El mismo Dios dice que la sabiduría de este mundo es necedad. Entonces, el mundo te puede enseñar a que para tú tener mucho dinero, tienes que aliarte o hacer alianzas con personas que definitivamente no son conformes a la voluntad de Dios y terminas haciendo negocios con personas que Dios a ti no te ha dicho que hagas. Y este negocio al pasar del tiempo se expone a lo que es la presencia de Dios y no va a permanecer. Queremos construir y que esta construcción permanezca. Y para esto los materiales deben ser selectos, deben ser de mucha resistencia. Para esto, para el escoger estos materiales y que estos materiales tengan estas características, deben estar filtrados por la presencia de Dios. Lo que el Señor dice que debemos hacer, este discernimiento en escoger lo correcto, lo que definitivamente es conforme a la voluntad de Dios. Yo he visto personas que comienzan a avanzar en su vida cristiana y dicen, bueno, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo soy cristiano, pero no, yo no me comprometo mucho. Yo creo que yo puedo vivir el evangelio a mi manera, yo creo que puedo vivir el evangelio, a veces voy a la iglesia, a veces no, yo puedo practicar algunos principios, a veces oro, a veces no. Entonces, este tipo de conceptos nos muestran a una persona que su construcción no es de materiales resistentes. ¿Por qué? Porque no se alinea a lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer en el Señor. Porque hay unas instrucciones de cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual, los principios que yo debo aplicar para ser un hijo de Dios. Y la palabra a mí me enseña claramente cuáles son esos principios. El Espíritu Santo me da convicción de eso. Y cuando yo no hago eso, la construcción que yo estoy llevando a cabo, pues va a pasar el tiempo y no se va a mantener. Por eso es que vemos que personas que comienzan
en la obra del Señor, al tiempo ya no tienen ese anhelo, esa pasión por el Señor, se cansan, se desaniman. Esa obra pareciera que estuvo edificándose sobre la roca, pero definitivamente fue con los materiales incorrectos, que es responsabilidad de nosotros escoger esos materiales. Oye, sí, fíjate que tú has hablado de algo bien importante. Porque es que yo he estado involucrado en temas de construcción y cosas, y a uno siempre lo ponen a elegir entre un material y otro. O sea, uno termina haciendo la pregunta, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, verdad? Porque uno busca la economía al momento de comprar estos materiales, pero uno no se da cuenta que a veces buscando la economía uno compra un material chichi. O sea, y eso se ve reflejado al momento en que comienza la obra y no queda como debería quedar. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a supuestamente buscar una economía y lo que hacemos es que compramos un material más barato, pero también que implica que el material no tiene la misma consistencia, no tiene la misma, no, haciendo una comparativa con el otro que es costoso, no tiene como la misma fuerza, la misma potencia, y eso se ve reflejado después en el trabajo. Lo mismo sucede con la construcción que nosotros estamos ejecutando, ¿no? Necesitamos buenos materiales, un cemento bueno de marca, ¿ya ves? Las varillas, que sean las mejores varillas. La arena no puede ser cualquier arena. O sea, todos los materiales que escojamos para esta construcción tienen que ser materiales óptimos. Y esto, para llevarlo al plano espiritual, tiene que ver con la palabra de Dios y con entender justamente que la palabra de Dios es lo que necesitamos como herramientas para poder ejecutar esta obra. Y no es la palabra de Dios de cualquier manera, porque nosotros podemos descontextualizar la palabra y tomar un argumento y convertirlo en pretexto, y eso va a hacer que no sean las herramientas adecuadas para ese crecimiento. Así que ojo con eso, porque tiene que ser la palabra de Dios inspirada por Dios, es la instrucción de Dios específica, y tú estar tan conectado con el Espíritu que tú sepas que justamente esa palabra que Dios te está dando es para el día correcto, es para el momento correcto de la obra, es para ese material correcto de la obra, y así podamos construir eh, bajo la roca que es Cristo Jesús. Porque si tomamos la Biblia a nuestra conveniencia, si tomamos la palabra a nuestra conveniencia y hacemos una mala interpretación de la palabra de Dios, lo más seguro es que estemos utilizando material chimbo que nos ayuda a construir hasta cierta manera, pero cuando vienen vientos fuertes y tempestades y tormentas, lo que hace es que se derriba nuestra casa. Así que ojo con eso. Te voy a poner un ejemplo bien puntual, bien puntual, que está en la misma palabra, ¿verdad? La palabra enseña en Filipenses 4:13, que es mi versículo favorito. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una manera de malinterpretar este pasaje es pensar que puedo hacer cualquier cosa aún sin ser dirigido por Dios, y que voy a tener la fuerza para afrontarlo. Y no es así. O que Dios va a respaldar eso que yo hago. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13, pero no es así. Este versículo en su contexto habla de el contentamiento ante cualquier situación que nosotros podamos experimentar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo la capacidad de estar contento en medio de situaciones difíciles, y tengo la capacidad de estar contento en situaciones que no son tan difíciles. Ese es el contexto de este pasaje. Pero si yo no estoy conectado con el Espíritu y yo entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como todo lo puedo, entonces me lanzo a hacer cosas en mi emoción, me lanzo a hacer cosas según mi criterio, me lanzo a hacer cosas que Dios no me envió, estoy descontextualizando un pasaje creyendo que Dios me está hablando. Entonces, ojo con eso, porque justo en el momento en que pasa ese tipo de situaciones, donde no estamos conectados con el Espíritu y tomamos la Biblia a tipo machetazo, vamos a ver Dios que me va a hablar, y hacemos la seña de ¡pum! Y abrimos la Biblia. Ah, esto es lo que Dios me dice. Ojo con eso, porque la Biblia no se estudia de esa manera. La conexión con el Espíritu Santo no es de esa forma. ¿Ya ves? O sea, cuando nosotros nos conectamos con Dios y estamos atentos a su instrucción, tenemos que orar primero y decirle, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? ¿De qué forma quieres hablarme? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y estás dispuesto a eso. Estás dispuesto a que la Biblia se haga rema en mi vida y yo esté tan seguro de que Dios me está hablando, de que yo pueda colocar en práctica su instrucción.
Pero no sirve si mezclamos la emoción con lo espiritual, porque seguramente vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tomar decisiones que no están acorde al propósito de Dios, aún pretendiendo estar, según nosotros, sometidos a la palabra de Dios. No es así, no es así. A veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada, ¿verdad? Y como somos conscientes que queremos algo, entonces queremos como manipular la palabra de Dios para poder buscar un pretexto y hacer lo que nosotros queremos. Y suele pasar que a veces llegan a nosotros pidiendo una consejería, ¿verdad? Yo siempre he puesto este ejemplo y nos dicen, pastor, mire, me está pasando esto y esto y esto y yo creo que lo mejor es hacer esto y esto y esto. ¿Usted qué opina? Pero esa pregunta es, yo quiero que usted me responda lo que yo le acabo de decir. Yo quiero que usted me confirme que esto que le acabo de decir es por ahí. Te están esperando una respuesta de parte de nosotros que ya ellos han tomado la decisión desde hace rato. Entonces, cuando escuchan, no, mira, es que por ahí no es, no les gusta. No les gusta porque ya tienen preconcebida una idea de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer. Y es simplemente hablar con nosotros es un trámite, ¿verdad? Es un trámite, pero ya tienen concebido qué es lo que van a hacer. Y cuando le decimos, no, mira, por ahí no es, esto no es así, tienes que esperar, ellos hacen como si no hubiesen escuchado la instrucción porque ya tenían decidido hacerlo. Así nos pasa con Dios también. Dios, te entrego mi vida y mi corazón, haz tu voluntad en mi vida, pero andamos como nosotros queremos. O tomamos las decisiones como nosotros nos da la gana y no nos dejamos dirigir por Dios. Y la pregunta es, ¿atendemos la instrucción de Dios como debe ser? Porque para poder crecer en el Señor, para poder avanzar en el Señor, para poder edificar sobre la roca, que es el tema que en esta mañana Dios nos está hablando, tenemos que tener claro de que para que eso suceda, Dios es el arquitecto por excelencia y Él ha diseñado unos planes y unos planos además para que nosotros podamos someternos a ellos. O sea, no se trata de que hagamos lo que nosotros queremos, porque entonces quien va a edificar no va a ser el Señor. La roca no va a ser el Señor. El arquitecto no es Dios y los planos entonces los estamos haciendo nosotros y no es el Señor. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor está hablándonos en esta mañana, que es sumamente importante para nuestras vidas. Porque a veces el resultado de nuestra vida hoy tiene que ver con que el arquitecto somos nosotros, con que los planos lo hemos elaborado nosotros, con que no entendemos que Dios nos ha formado con un propósito y que no entendemos además que tenemos que edificar en la roca que es Cristo, porque Cristo es la roca. Y si no entendemos esto, pues entonces vamos a construir una casucha, y perdóneme la expresión, donde va a venir vientos fuertes, recios, tormentas y nuestra casa va a quedar vuelta a nada. Eso habla muchas veces de enfocarnos en tener una casa pero no tener un hogar. Enfocarnos en logros personales pero nuestra familia se pierde. Enfocarnos en solo lo que nos da satisfacción y lo que nos conviene a cada uno de nosotros de una forma egoísta y no mirar el plan de Dios que involucra a otras personas y que puedan ser bendecidas a otras personas. Así que el plan de Dios es diferente al nuestro. Dice la palabra de que son mucho más altos, de que son mucho más grandes, de que son mucho mejores, pero son sus planes en nuestra vida. No son nuestros planes. Nada tiene que ver el hecho que tú digas, no, es que mis sueños tienen que hacerse realidad. De ninguna manera. Los sueños que tenemos nacieron en el corazón de Dios, entonces en todo caso es el sueño de Dios en nuestra vida lo que tiene que hacerse realidad. Dice la palabra, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces su propósito, Él nos compró con precio de sangre, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Si decimos que Dios es nuestro Rey y nuestro Señor, ojo, un rey tiene súbditos, un rey tiene personas a cargo, pero un rey tiene la responsabilidad de dirigir a aquellos que dicen ser sus súbditos y nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos esas personas que tenemos que estar atentos a su instrucción, porque es la única forma en que podamos edificar. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Inclina tu rostro y donde estás, cierra tus ojos. Dile, Padre, he escuchado esta palabra y sé que ha nacido de tu corazón para mi vida. Sé que cada palabra tú la usas, Señor, con un propósito. Y entiendo de que tú eres el arquitecto por excelencia y que has diseñado unos planes para nuestra vida. Y has diseñado unos planos, Señor, que hay que ejecutar según tu instrucción, Padre.
Para poder edificar sobre la roca que eres tú, Señor, necesitamos estar atentos a tu voz, estar atentos a tu instrucción. Hemos aprendido de que esas instrucciones van específicamente a que nosotros podamos usar materiales correctos, herramientas correctas, para que esa edificación sea fuerte y sólida y pueda resistir, Señor, altas temperaturas, pueda resistir tormentas, olas gigantescas, Señor, porque crecer en ti implica no ausencia de problemas, sino que van a haber circunstancias difíciles que nos van a golpear, pero nosotros vamos a estar fuertes en ti, Señor. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por cada persona que se conecta, que está del otro lado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de que esa palabra se haga rema en nuestras vidas y que dé fruto al 100 por 1. En tu nombre te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga aún más. Mañana tenemos otro día más que va a ser de bendición y que Dios nos va a hablar muy, pero muy poderosamente. Así que nos vemos pronto. Dios te guarde y te bendiga. Bendición, chao.